Matías, ¿ponemos a grabar? Bueno. Grabando. Listo, entonces vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar con la clase de hoy. ¿Se escucha todo bien? ¿Se ve todo bien, no? ¿Están bien compartiendo el apunte? Bueno. Sí, profe, se ve. Sí, profe. Perfecto. Como siempre, yo empiezo a hablar y ustedes cualquier duda que tengan, párenme y pregúntenme, aunque les parezca que es una cosa muy elemental, pero igual, pregunten, que todas las preguntas hacen a que se amplíe la capacidad de conocimiento. Bueno, habíamos visto el concepto de tensión, que si teníamos, por ejemplo, acá tengo en el dibujito este que está acá, tengo una barra sometido a una carga P de tracción. Entonces, si cortamos la barra con un plano pi, este que está acá en verde, ahí en el plano pi, ahí se producen en toda la superficie tensiones, que llamamos tensiones normales, porque son normales al plano de la sección, y que era igual el promedio de las tensiones, era igual a la fuerza P dividido el área de la sección. Entonces acá se produce un estado tensional en toda la superficie que podemos considerarlo como homogéneo. Considerarlo, cuando en realidad no es perfectamente homogéneo. Eso ya lo habíamos visto en otras unidades. Ahora lo que vamos a hacer un análisis que en vez de tener el plano este pi que es perpendicular a la sección, o sea, es perpendicular al eje de la barra en este caso, lo que vamos a analizar va a ser este caso que está acá, donde tengo una barra también sometido a un estado de tracción, y lo que vamos a hacer es interceptar o intersecar la sección con un plano pi, pero que ahora no va a ser perpendicular al eje de la barra, sino que va a tener un determinado ángulo que le vamos a llamar θ, que va a ser un ángulo arbitrario, puede ser cualquiera. Entonces, yo corto con el plano pi, y acá lo que hice fue dibujar la sección que queda a la izquierda, al haberlo cortado, y para que esta barra siga en equilibrio, acá atrás teníamos la carga P, entonces en esta cara inclinada tiene que haber una resultante de fuerzas que también tiene que ser igual a P, de manera que esto siga en equilibrio. O sea, ya habíamos dicho, o habíamos analizado, cuando yo tenía un elemento sometido a unas cargas exteriores y estaba en equilibrio, si yo analizo internamente el cuerpo, aparecen fuerzas interiores que hacen que otra vez se establezca el equilibrio. Entonces esta carga P, que vendría a pasar a ser una carga interna ahora acá, porque estoy analizando esta sección, tiene que ser igual a esta P que está acá para que se conserve el equilibrio de la fuerza. Entonces voy a tener dos secciones. Una sección, que era la normal, que la vamos a llamar A sub 0, que está dibujada acá en el extremo superior del dibujo. Y ahora vamos a tener otra sección, que va a ser una sección inclinada, que vamos a llamar A sub θ. Y esa sección, el área de esa sección, va a depender del ángulo θ que yo haya escogido en el plano pi. A su vez, se da lo siguiente. Esta carga P, que pasa a ser interna, esta fuerza P de tracción, yo la puedo descomponer como está descompuesta acá en el dibujo. Ahora voy a ganar un poquitito más. Ahí. La puedo descomponer como está acá en el dibujo, en una carga que es F, que la llamo F, que es perpendicular al área, y otra que la llamamos B, que es rasante con el área. O sea, está contenida en el plano del área esta de sub θ. De manera que esta F más AP, o pueden reemplazar a la fuerza P. Hola, hola. ¿Me escuchan? Me apareció un cartel. Sí, profe, una consulta. La Sí. fuerza F con la fuerza B crean un ángulo de 90 grados, ¿no? Sí, sí, porque una es perpendicular a la sección y la otra está contenida en el plano. Entonces, entre las dos, crean un ángulo de 90 grados. Perfecto.
De manera tal que esta fuerza F, que es perpendicular al plano dividido por el área, me va a dar una tensión que va a ser una tensión normal a esta sección, que la vamos a llamar tensión sigma su alfa. Alfa porque depende del ángulo, de un ángulo, que en realidad esta lo llamamos tita acá, pero en general se le pone su alfa porque, por costumbre. O sea que el alfa vendría a estar relacionado con el tita, en realidad le podría haber llamado sigma sub tita también, lo mismo. Y si divido esta fuerza B en el área donde está actuando, también me va a dar otra tensión, que la vamos a llamar ahora tau, que va a ser una tensión tangencial. Tau sub alfa. Bueno, básicamente quiero que entiendan bien cómo es el dibujo, qué es lo que estamos haciendo. En una palabra, estamos seccionando la barra con un plano inclinado, y al seccionar la barra con un plano inclinado, no solamente me aparecen tensiones sigma, sino tensiones tau. Me aparecen tensiones normal a la área esta sub 0, y me aparecen tensiones tangenciales al área esta a sub tita. Vamos a ir siguiendo el apunte. O sea, habíamos visto que esto era lo que habíamos visto en unidades anteriores. Dice, ahora ponemos en evidencia las tensiones que se producen en un plano oblicuo o inclinado a la sección de inclinación tita, con respecto a la vertical. En este caso, no solo aparecen tensiones normales sigma, sino que también aparecen tensiones tangenciales tau. Y vuelvo a decir, a sub 0 es el área de la sección perpendicular a la barra, y a sub tita es el área de la sección que forma un ángulo tita con la vertical. Y acá hay otro dibujito que ahora está, en vez de estar en perspectiva, estamos hablando de siempre de esta figura, que ahora en vez de estar en perspectiva lo estamos viendo desde un plano frontal, o sea, estoy dibujándolo así como está acá. Entonces, esa fuerza P, que ahora la estamos viendo de perfil, tiene una componente que es esta F, que es perpendicular al área sub 0, y otra B, que es paralela al área. Este es el ángulo tita. El ángulo tita acá, fíjense como estos difieren en 90 grados, este es el ángulo tita, este también, este también. O sea, si miro acá, este es el ángulo tita que forma el plano pi con la vertical. Si lo miro ahora en este dibujo que está acá, que estoy comparando, esta es la vertical y este es el plano inclinado, entonces acá también se forma ese mismo plano tita acá, y que es el mismo que está acá, y que es este que está acá también. Entonces esa fuerza P, ahora mirando este dibujo, la puedo descomponer en dos direcciones. Hago P por el coseno de tita y me da esta F, que es vertical, que es vertical a la sección esta. Y después la multiplico por el seno y me da esta, que es paralela a la sección. Entonces, de esa manera, multiplicando por el coseno y por el seno del ángulo, descompongo la fuerza P. Y vuelvo a repetir, si sumara F y B, me daría P. Ahora acá, analizando este dibujo, yo puedo relacionar las dos áreas. Tengo el área A sub tita, que es la inclinada, y el área A sub 0, o A, que es la vertical. Entonces, fíjense, si yo multiplico A sub 0 por el coseno de tita, todo esto por el coseno, ¿qué me da? Me da esto. O sea, es como si la proyectara. O lo que puedo hacer es proyectar este pedacito de arriba y este pedacito de abajo y sumarlo, entonces me da el área total. O sea que A sub 0 es igual a A sub tita por el coseno del ángulo. A sub tita por el coseno me da A sub 0. Esa es la relación que hay entre las dos áreas. Lo que estoy haciendo es aplicando protección de fuerza con trigonometría, ¿no? O sea, en un triángulo rectángulo, la hipotenusa por el coseno me da el cateto vertical. Entonces, eso es lo que estoy haciendo. ¿Ahí se entiende? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Esto que estamos acá en el dibujo está escrito acá de vuelta, nada más que en imprenta, o sea que la F es igual a P por el coseno de tita y la B es P por el seno de tita.
Ahora, si yo divido estas fuerzas por el área donde está actuando, la F la tengo que dividir sobre esta área que es A sub tita, y esta B también por A sub tita. Entonces, dividido F, dividido A sub tita me da una tensión normal, que la llamamos sigma sub alfa. Y si divido la otra fuerza por el área, me da otra tensión que la llamamos tensión tangencial tau sub alfa. Entonces, ese es el valor de las dos fuerzas, las dos tensiones que se producen al estar analizando un plano inclinado. Lo que vamos a hacer ahora es trabajar estas dos expresiones, estas dos ecuaciones de las tensiones, para llegar a una expresión que va a ser esta que están acá, que están resaltadas en color, que me da el valor de la tensión en función del ángulo. O sea, la llamamos su alfa porque es un ángulo alfa cualquiera, pero está en función del ángulo tita. Entonces voy a tener una expresión que me va a dar la tensión vertical en función del ángulo tita y una expresión que me va a dar la tensión tangencial en función del ángulo tita. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo llegamos de estas dos ecuaciones a estas dos que están acá? Lo hacemos de la siguiente manera. Acá está el desarrollo. La primera expresión, esta que está puesta acá a la izquierda, reemplazo el valor de F por F por su valor, que es P por el coseno de tita. Entonces, F es igual a P por el coseno de tita dividido a sub 0. Y dividido a sub tita, perdón, dividido a sub tita. Pero después también reemplazo A sub tita por su equivalente, que A sub tita es igual a A sub 0 dividido el coseno de tita, si lo paso para abajo. A sub tita es igual a A sub 0 sobre el coseno de tita. Entonces, acá reemplazo A sub 0, A sub tita, perdón, y me queda A sub 0 sobre el coseno de tita, que lo paso para arriba. Entonces me queda esta expresión, que acá tengo coseno por coseno, entonces me queda coseno cuadrado de tita. O sea, reemplacé A sub tita por A sub 0, que es el área vertical. Entonces, esto, como P dividido a sub tita, vendría A sub 0, P dividido a sub 0 es la fuerza dividido, esta fuerza dividido el área vertical, que es ¿qué? Era sigma. Entonces, estos dos valores, esto equivale a sigma. Entonces me queda que la tensión en función del ángulo, por eso la llamamos sigma sub alfa, es igual a la tensión normal de antes por el coseno cuadrado de tita. O sea, lo único que hice fue reemplazar el valor de F y el valor de A sub tita. Donde lo vinculé con P y A sub 0, y ahí al P sobre A sub 0 es igual a sigma. Entonces me quedó sigma acá. En la otra expresión hago algo similar. Reemplazo B acá. Digo, tau sub alfa es igual a B sobre A sub tita. B lo reemplazo por esto que está acá, que es P por el seno de tita. P por el seno de tita. Y está escrito acá, está escrito al revés, está escrito puesto acá. Y después, A sub tita, dijimos que era A sub tita es igual a A sub 0 dividido el coseno de tita. A sub 0 dividido el coseno de tita. Entonces acá queda A sub 0 dividido el coseno de tita, que lo escribo, paso para arriba, entonces me queda esto. P por el coseno de tita, seno de tita dividido a sub 0. Y acá ahora hago un reemplazo de igualdades trigonométricas, donde me dice que acá me queda el seno por el coseno, siendo, acá está escrito, el seno por el coseno es igual a 1/2 del seno de 2 tita. Reemplazo por esta expresión de una ecuación trigonométrica. El seno por el coseno es igual a 1/2, y queda escrita de esta manera. 1/2 de P por el seno de 2 tita dividido a sub 0. Y de vuelta, P dividido a sub 0 es sigma.
Entonces, en definitiva, me queda que la tensión tangencial en función del ángulo alfa es igual a 1/2 de la tensión normal por el seno de 2θ. Entonces, de esa manera, obtengo estas dos ecuaciones. Entonces, estas ecuaciones, ¿qué me sirven? ¿Para qué me sirven? Me sirven para calcular las tensiones que se dan en un plano inclinado en función del ángulo de inclinación. La tensión normal es igual a sigma por el coseno cuadrado de θ y la tensión tangencial es igual a 1/2 de sigma por el seno de 2θ. O sea, estas que están acá, las sigmas son perpendiculares a esta área y las tau son tangenciales al área esa. Es decir, las tensiones son función del ángulo de inclinación θ a la sección considerada. Analicemos estas dos ecuaciones. Miremos el dibujo este y analicemos las dos ecuaciones. Analicemos estas ecuaciones cuando el ángulo θ es 0. Si el ángulo θ es 0, ¿qué pasa con el plano pi? Queda como vertical. Entonces, si queda como vertical, estoy volviendo a esto que está acá, que era lo que habíamos visto en la clase pasada, que era el caso de... Si θ es igual a 0, o sea, si este angulito es 0, esto queda vertical, entonces acá ¿qué me queda? El coseno cuadrado de 0 es 1. Y el seno de 2 por 0 es 0, el seno de 0 es 0. Entonces me queda que cuando θ es 0, solamente tengo la tensión normal, que es igual a sigma, y la tasa original de A. ¿Qué pasa si ahora θ lo hago a 90 grados? O sea, que es como si tuviera un plano que es paralelo al eje. Hacer θ 90 grados. Lo rebato, esto queda como horizontal en el plano este pi verde. Entonces, cuando θ es igual a 90 grados, ¿qué sucede? Queda el coseno cuadrado de 90, que es 0. Entonces la tensión tangencial normal desaparece, no hay. Y cuando en la expresión de la tensión tau o alfa pongo acá el seno de 2 por 90 sería el seno de 180. Y el seno de 180 en el círculo trigonométrico también es igual a 0. Entonces, cuando θ es igual a 90 grados, desaparecen las dos tensiones. O sea que si yo a la barra esta la corto con planos que son paralelos al eje, o sea, planos horizontales en este dibujo, ¿qué sucede? En esos planos horizontales no aparecen tensiones ni normales ni tangenciales. O sea que es como si el sólido se comportara como una serie de hilos que están sometidos a atracción pero que no tienen contactos entre sí. Desaparecen las tensiones normales y tangenciales. Ahora, ¿qué sucede si yo al ángulo, este θ, lo hago a 45 grados? Si lo hago a 45 grados, acá queda que la tensión normal es igual a sigma por el coseno cuadrado de 45, que es un número. Y en la otra expresión, si hago el seno de 2 por 45, que sería el seno de 90, me da 1. Entonces, esto se transforma en 1, entonces queda que la tensión tangencial es igual a 1/2 de la tensión normal. Y este valor es el valor máximo que puede adquirir la tensión tangencial. Porque el seno de 2 por θ varía entre 0 y 1. El valor máximo que puede entonces tomar como variación es 1. Entonces quedaría que cuando alfa, el ángulo θ es igual a 45 grados, y si esto se lo corto a 45 grados, me aparece una tensión tangencial que es igual a una tensión máxima y a su vez es igual a 1/2 de la tensión normal. Conclusión de lo que estamos analizando. ¿Se entendió el desarrollo? Es sencillo. Es proyectar áreas y proyectar fuerzas en dos direcciones y con eso tenemos las dos expresiones de la tensión. Conclusión. Las tensiones varían con el plano de inclinación que se considere. Cuando el plano es vertical, la tensión sigma sub alfa es igual a sigma, es igual a P sobre A sub 0, igual a P sobre A como era antes, solamente. Cuando el plano es horizontal, o sea, vertical a la sección, desaparecen las tensiones.
Esto indica que las capas longitudinales de la barra trasera no actúan entre sí en los planos laterales. Es similar a la atracción de un haz de hilo paralelo sin interacción entre sí, es lo que le acabo de decir. Entonces, en ese caso, las tensiones se hacen a 12. Y cuando estoy a 45 grados, aparece que la tensión esta tau es igual a la tensión máxima. Y esto es muy importante, pues nos indica que las tensiones tangenciales máximas se producen entonces en los planos inclinados a 45 grados. Las tensiones tangenciales máximas entonces se producen en planos inclinados a 45 grados. Este es el concepto fundamental o conclusión de lo que acabamos de deducir. Otra conclusión que podemos extraer de la expresión esta de la tensión tau, que es igual a un medio de sigma por el seno de 2 θ, la tensión tangencial se llama, es que esa expresión, en valor absoluto, si yo varío el ángulo en 90 grados, o sea, analizo una cara y lo analizo en 90 grados, la expresión queda igual, porque el seno de 2 θ es igual al seno de 2 por θ más 90 grados. ¿Qué me indica esto? Es decir, los valores de las tensiones tangenciales en planos ortogonales, son ortogonales porque difieren en 90 grados, en θ más 90 difieren en 90 grados, son en valor absoluto los mismos, sin tener en cuenta el signo. Por eso le ponemos valor. Esta barra significa valor absoluto, o sea que si es negativo o positivo no interesa, lo estamos comparando con el valor absoluto, sin el signo. A lo que se llama, o deriva este razonamiento, es la ley de reciprocidad de las tensiones tangenciales. Es aplicable a cualquier estado tensional, es decir, las tensiones tangenciales en planos ortogonales son en valor absoluto iguales. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a tratar de entender este dibujo ahora. Tengo acá de vuelta una barra, que acá la tengo dibujada de costado, que en este caso es una especie de planchuela que tiene una altura H y un ancho B. O sea, es una cosa finita. Que tiene espesor B y altura H. Podría ser como una planchuela. Y acá tengo un estado tensional de manera que se producen tensiones normales. En una sección normal. Si yo corto acá, en el plano inclinado, que este plano está en una inclinación θ, tal cual está indicado acá, entonces se producen acá la tensión, esta, sigma, la vamos a llamar ahora, en vez de sigma sub alfa, la vamos a llamar sigma prima, se produce una tensión sigma prima y tau prima. Si aislamos de la barra un elemento rectangular, este que está acá en rojo, A, B, C, D, que está ahí en el borde, de espesor B, el mismo que acá, tiene espesor B, en sus caras tendremos las tensiones que se indican en el dibujo. El valor de la tensión tau y tau 2' se producen. Así como aparece una tensión acá, tau prima acá. En otra cara de acá, si yo lo corto acá, también va a aparecer otra tensión tau, que también va a ser igual que esta en valor absoluto, porque tienen el mismo ángulo, valor absoluto. Y si lo corto, va a aparecer otras tensiones que la vamos a llamar tau 2'. Y por el tema de la ley de reciprocidad de las tensiones, esta tau 2' de acá tiene que ser que estas 4 tensiones que están tau primo, pero tienen diferente dirección, y esta tau 2' que tienen igual valor, pero de diferente dirección, tienen que estar en equilibrio. ¿Qué quiere decir que están en equilibrio? Es como equilibrar fuerzas. Si yo a las tensiones las multiplico por las áreas donde están actuando, me dan fuerzas. Porque tensión es igual a una fuerza dividida un área. Si la tensión la multiplico con el área, me da la fuerza. Buscando una fuerza que es tau prima por AD. Tau prima por AD sería una fuerza en esta dirección.
Y de este otro lado estoy poniendo tau 2' por AB, que es una fuerza en esta dirección. Para que esto esté en equilibrio, ¿sí? Para que este rectángulo no gire, no se desplace, ¿qué pasa? Tiene que ser la sumatoria de momentos a un punto C, que es este que está acá, en rojo, este C que está acá, y voy a hacer sumatoria de momentos con respecto al punto C. Entonces, me va a hacer momento. Esta tau prima que multiplicada por AD y por el espesor B, o sea, AD por el espesor B es un área. La fuerza multiplicada por un área me da una fuerza. Esta tensión multiplicada por el área me da una fuerza. Y ahora tengo que poner por el brazo palanca. ¿Cuál es el brazo palanca que hay esta fuerza con respecto a este punto? Y esta distancia, que la puedo llamar DC. Entonces, tensión por área me da fuerza, por distancia me da momento. Entonces esto sería el momento de la fuerza que se produce por la tensión tau prima con respecto al punto C. Y después estoy poniendo la tensión tau 2', que está actuando en el área AB por el ancho B, o sea, esto es un área por la tensión me da una fuerza, y por el brazo palanca, que ahora esta fuerza con respecto al punto C, el brazo palanca sería BC. Por BC, entonces el momento que hace esta componente tiene que ser igual al momento que hace esta otra componente con respecto al punto C. Ahora, haciendo esta igualdad de momentos, de equilibrio de momentos, como es un cuadrado acá, AD, DC, AB y BC son todos iguales, entonces los puedo simplificar, y B, que es el espesor, también lo puedo simplificar. Entonces, al simplificar, demuestro que las tensiones esta tau prima tiene que ser igual a tau 2'. Estas vendrían a ser las tensiones recíprocas. ¿Por qué? Porque difieren en 90 grados. Entonces, en una palabra, las tensiones recíprocas son iguales. O sea, el módulo de las tensiones son iguales, que es esto que estaba escrito acá. Si yo a las tensiones, a la expresión de la tensión, le aplico un ángulo que difiera 90 grados, o sea, si le sumo 90 grados, van a ser igual en valor absoluto. Entonces, las tensiones recíprocas, la ley de reciprocidad de las tensiones tangenciales me dice que las tensiones tangenciales en planos ortogonales son en valor absoluto iguales. O sea, esta tau prima es igual a esta tau 2', ¿por qué? Porque difieren entre sí en 90 grados, o sea, están en ángulos ortogonales, entre planos ortogonales entre sí. Hay una regla que sale de este análisis que estamos haciendo, que si yo aíslo un elemento rectangular como el ABCD, para un estado de fuerzas, para que esto esté correcto, el valor de las tensiones tangenciales se tienen que alejar de los vértices, como es en este punto y como es en este, o acercar, como es en este punto o como es en este. Los dos casos de arriba, fíjense, en este vértice las dos se alejan, acá las dos se acercan. Las dos se acercan, acá las dos se alejan. ¿Por qué? Para que esto es mantener el equilibrio en la sección del dado que estoy analizando. Así estaría bien, y si yo tendría indicado algún caso así, puesto de las tensiones tangenciales así, sería incorrecto. ¿Por qué? Acá estaría bien porque se están alejando, pero acá en este, fíjense, una tensión se acerca y la otra se aleja. Acá, ¿qué está pasando? Uno se acerca y la otra se aleja. Acá las dos se acercan. O sea que en este punto estaría bien la regla, pero en este punto y en este otro punto no. Y acá pasa lo mismo. Acá las dos se acercan, estaría bien. Acá las dos se aleja, estaría bien. Pero acá, ¿qué pasa? Uno se aleja, otro se acerca, está mal. Acá uno se acerca, otro se aleja, está mal. Entonces, estas dos son situaciones de tensiones tangenciales internas que están indicadas en forma correcta y estas acá abajo estarían en forma incorrecta. De que se dé un caso este o este, depende de si esta barra las fuerzas de tracción o si es de compresión. Porque al ser de compresión varía las direcciones de las tensiones tangenciales.
Bueno, entonces, parémonos acá. Repasando. Estamos viendo que dijimos que en un plano inclinado se producen tensiones normales y tensiones tangenciales. Esas tensiones tangenciales, lo importante que es cuando el ángulo forma 45 grados, se da la tensión máxima. Y después que las tensiones que se toman, por ejemplo, sería esta y esta así, o esta y esta así, ¿por qué? Porque estos planos de este cubo, las caras difieren en 90 grados, son ortogonales entre sí, las tensiones son iguales en valor absoluto. Por eso se dice que es la que se llama la ley de reciprocidad de las tensiones tangenciales. Las tensiones, ¿sí? Tienen que ser iguales. Las que están actuando así, así, o así, o así. En valor absoluto. Se fue, profe. Se cortó. A ver. El análisis que hicimos para esta barra que estaba sometido a tracción, en un plano inclinado, también lo puedo hacer, todo el mismo razonamiento, para una Ingeniero, barra que en no vez de está estar traccionada esté comprimida. ¿Hola? Sí, no, quería avisarle que no ¿Sí? está compartiendo en este momento la pantalla. Ah, perdón. Eso no estamos viendo. Perdón. Tengo que volver a compartir pantalla. Ahí está. Ahora sí, ¿no? Bueno, les estaba diciendo que el análisis que hicimos para una barra que estaba traccionada con un plano inclinado, también lo puedo hacer con todo el mismo razonamiento, que sería hacer todo lo mismo de recién, pero para una barra que en vez de estar traccionada, esté comprimida, que es este dibujo que estoy poniendo acá. ¿Mm? Acá en este dibujo, lo voy a agrandar un poquito. Ahora la fuerza P es de compresión, ¿no? Y análisis ahora de compresión la puedo dividir en una que es vertical al plano inclinado y otra a la sección inclinada y otra que es tangente. Entonces voy a obtener también de vuelta tensiones tangenciales según el ángulo y tensiones normales según el ángulo. Nada más que ahora van a variar de tracción, como era antes, ahora va a ser de compresión porque es originada por una fuerza de compresión. Si yo ahora esto, lo analizo, lo veo desde el costado, digamos, corto así de esta manera, entonces me aparecen tensiones tangenciales y tensiones normales a esta cara. Si corto en un ángulo de esta otra manera, me aparecen tensiones tangenciales y tensiones normales a esta cara. Si superpongo los dos dibujos, las dos caras, fíjense que se me da así como si estoy dibujando solamente las tensiones tangenciales. Quiere decir que en esta barra que está la voy a asimilar a lo que vimos en las clases anteriores, en la clase pasada, en la práctica con el ingeniero Fernández, que es de la probeta de hormigón, que la sometemos a compresión. Al someterla a compresión, en ángulos así a 45 grados, imaginemos que estos están a 45 grados, se producen en cualquier ángulo, pero las máximas se producen cuando esto es 45 grados, aparecen tensiones tangenciales así, de esta manera, que son las tensiones tangenciales máximas, que puede ser que haga que el material falle de esa manera. Por eso a veces las probetas rompen con dirección de 45 grados. De acá viene la explicación de por qué sucede eso.
¿Mm? O sea, estamos aplicando esta que la tensión máxima es igual a un medio de sigma cuando el ángulo este sería 45 grados. ¿Está? Entonces, que por ahí se producían a 45 grados, se hace como una fisura vertical, como les mostró ayer el ingeniero Fernández, depende de si no está bien dosificada, y cómo va tomando la carga de una serie de circunstancias. Pero cuando se rompen así, es debido a que se alcanzan las tensiones tangenciales máximas a 45 grados. De ahí viene la explicación que está ahora fundamentado en esta unidad. Bueno, vamos a hablar ahora de un estado general tensional en un sólido sometido a solicitaciones genéricas. ¿Qué significa eso? Hay otro dibujo, cualquiera. Y está sometido a un estado genérico de solicitaciones exteriores. Acá hay dibujado dos fuerzas, P1 y P2. Pero puede haber un montón de fuerzas más en cualquier dirección y aplicado, por ejemplo, también momento. Si analizamos eso, estamos analizando que tenemos un estado general de tensiones, o de solicitaciones, perdón, primero de solicitaciones. O sea, tenemos un estado general de solicitaciones, que puede ser cualquiera, de compresión, de tracción, de flexión, de lo que sea, que después lo vamos a ver, eso de torsión y flexión lo vamos a ver con mayor detenimiento. Pero es un estado genérico de solicitación. Y yo analizo acá, por ejemplo, ese es un cubito de este sólido. Un cubito de este sólido. Que acá arriba, estoy dibujando el cubito este, imagínense que está en torno de un punto A, y el punto A pertenece al sólido. Entonces se va a originar, esas fuerzas van a originar una serie de tensiones que vamos a llamar estado general tensional en un punto de un sólido sometido a solicitaciones genéricas. O sea, tengo un punto de un sólido. Tengo solicitaciones genéricas y me genera un estado tensional alrededor del punto. Ese estado tensional que va a estar valores en muchas direcciones. Va a depender de cuáles son un cubo que lo puedo hacer tan chico como quiera, o sea, le puedo aplicar a las aristas, le puedo llamar a esta arista, por ejemplo, diferencial de X, a esta le pongo el nombre en función de los ejes, porque tengo una terna de ejes X, Y Z, en este caso está de esta manera. Entonces este cubito yo me lo puedo imaginar tan chico como quiera. No. Ahora sí, profe. ¿Me escuchan? Sí. Sí, profesor. Hola, hola. Bueno, se me había cortado otra vez, empezamos con los problemas. Bueno. Sigo. Bueno, estoy analizando un cubito alrededor de un punto perteneciente al sólido. Entonces, en las caras de ese cubito, el cubo, como es un cubo, ¿cuántas caras tiene? Tiene 6. ¿Se escucha? Hola, hola. Sí, profe, se escucha. Hola. ¿Me escuchan?
Sí, Sí, profe, se escucha. Sí, profe. Que como es un cubo tiene... ¿Se escucha? Bueno, es un cubo que tiene, por ser un cubo, 6 caras. Estoy dibujando las caras que se ven del cubo. Entonces, hacer normales a las caras, que es... Fíjense que estas tensiones, por ejemplo, la tau IX y la tau XY se encuentran en una arista. En un punto que pertenecía a un cubo, que pertenecía a un sólido que estaba sometido a un estado general de tensiones. Entonces aparecían tensiones normales en cada una de las caras, sigma I, sigma X, sigma Z, y tensiones pueden tener cualquier dirección. ¿Por qué? Porque se sigue cumpliendo el tema de la ley de reciprocidad de las zonales, los valores son los mismos. Por eso, el tau IX tiene que ser igual al tau XY, como está acá. ¿Ves? Tau XY igual a tau, que sería esta, tiene que ser igual al tau ZX. Y el tau IZ tiene que ser igual al tau ZI. O sea, tienen el mismo valor. Entonces, se puede construir una matriz donde tengo los valores que me dan el estado tensional en el punto, que está compuesta en la diagonal por las tensiones normales, sigma X, sigma Y y sigma Z. Y en los otros lugares, los otros componentes son las componentes de las tensiones tangenciales. Fíjense que acá tau IX, tau IX y tau X dijimos que era igual. Entonces esta es igual a esta es igual a esta y esta está igual a esta. Pero las tengo que poner de esa manera, de manera que puedo hablar de un tensor compuesto de 6 números que me representan en el espacio la matriz tensional. O sea, que esto que está acá es lo mismo que vimos recién, nada más que resumido la matriz, el cubito que pertenece al sólido que está sometido al estado de tensión. Bueno, vamos a ver a otro tema, que son las deformaciones transversales. Esto que está acá, este cubito que está acá, que es el estado tensional genérico, si estoy hablando solamente de tracción en una dirección, me desaparecen las tensiones en las caras, me quedan las tensiones solamente en una cara, o sea, me queda sigma X y sigma Y. O sea, cuando yo voy suprimiendo fuerzas en el espacio, el estado tensional se va achicando. Y llego, por ejemplo, al caso de tracción de una barra, tengo solamente una tensión sigma que va a ser la sigma en la dirección del eje, de un solo eje, que la puedo llamar X, Y, como sea. Entonces, esto es general. Después los casos particulares se simplifican. Bueno, vamos a ver ahora qué sucede con una barrita ahora, que le estoy sometido a una fuerza P. Que habíamos dicho que esta barra se alargaba, o sea, si tenía longitud L, pasaba una longitud L más delta L, y se producía una deformación específica, epsilon, que era igual al alargamiento, al delta L dividido el L. Esto es una deformación en la dirección de la fuerza P, longitudinal, porque la fuerza P está aplicada a lo largo del eje de la barra en este caso. Pero en la práctica y mediante la observación y mediante los ensayos, se detecta que una barra, dependiendo del tipo de material que sea, se puede, además de alargar en la dirección del eje de acción de la fuerza P, se acorta en el otro sentido. O sea que si esto tiene una altura h, va a pasar a una altura h menos un delta h. O sea, le quito una medida de manera que se achica. O sea, se estira en una dirección y se achica en la otra. Se estira en la dirección longitudinal y se achica en la dirección transversal. Por eso
vamos a hablar de su L, que era el que habíamos visto antes, que era longitudinal, y ahora vamos a hablar de su T, la T de transversal. Transversal que al eje. Entonces, así como tenía este delta H, S1L igual a delta L sobre L, voy a tener uno transversal que va a ser igual a el delta H dividido el H, igual que antes. Pero va a ser transversal. Nada más que este es de alargamiento y este es de acortamiento. Ahora, ¿qué sucede? ¿Hay alguna relación entre lo que se estira la barra y entre lo que se achica en forma transversal? ¿Hay alguna relación? Nos preguntaremos. Sí, existe y se verifica y se hace en un ensayo en el laboratorio. Esa relación, que la puedo medir, me vincula las dos deformaciones, la transversal y la longitudinal, a través de un coeficiente, que es lo que se llama el coeficiente de Poisson. Este coeficiente de Poisson se utiliza para en varios casos. Es un coeficiente que relaciona el transversal con el longitudinal. ¿Depende de qué? Del material. De qué material sea la barra que yo estoy ensayando. O sea, si la estoy estirando, cuánto se achica en forma transversal. Eso va a depender de qué, del material. Por ejemplo, si es una barra así tipo de goma, digamos, se va a estirar mucho y se va a cortar mucho. Hay otros materiales que la alargo, pero el acortamiento es menor. Eso depende del material y se obtiene de un ensayo, o sea, midiéndolo. Y este valor se llama coeficiente de Poisson. De manera que este coeficiente, este número, es un número que es menor que 1. ¿Por qué? Porque tiene que ser menor que 1 porque al multiplicarlo por la deformación longitudinal me va a dar un número que va a ser menor. O sea, la deformación transversal siempre va a ser menor que la longitudinal. Por eso este número es menor que 1. Normalmente, en general, en la mayoría de los materiales, anda entre 0,25 y 0,35. Por ejemplo, si fuera 0,25 significa que el alargamiento transversal va a ser un 25% de la deformación específica transversal va a ser un 25% de la deformación específica longitudinal. Por eso este número anda entre 0,25 y 0,35. Entonces, existe una relación entre las deformaciones longitudinales y transversales, que a su vez vinculan las deformaciones específicas transversales y longitudinales. ¿Cómo se vinculan? A través de un coeficiente. ¿Cuál es el coeficiente? El coeficiente de Poisson. ¿Entre qué valores anda ese coeficiente de Poisson? Entre 0,25 y 0,35. ¿De dónde se obtiene? De un ensayo. En forma experimental. ¿Y de qué depende ese valor? Del tipo de material. Esas son las cosas que tienen que saber de esta relación entre la deformación longitudinal y la transversal. Si hago al revés, en vez de la fuerza P de tracción, aplico una fuerza P de compresión, se va a achicar en forma longitudinal y se va a agrandar en forma transversal, en ese caso. Bueno, eso es todo lo que tienen que saber de eso. Después vamos a ver otro tema, que es el siguiente. Relación entre E y G. ¿E qué era? Era el modo de elasticidad longitudinal, que salía cuando, por ejemplo, yo hacía un ensayo, acá tengo puesto tensión de formación. Hacía un ensayo y iba construyendo una recta, una curva, que en este caso es una recta, que si es recta, ¿qué significa? Que hay proporcionalidad entre la tensión y la deformación, entonces que estoy cumpliendo con la ley de Hooke. Y la ley de Hooke me dice que la tensión es proporcional a la deformación a través de una constante de proporcionalidad. ¿Cuál es la constante de proporcionalidad? Es esta E, que es el módulo de elasticidad longitudinal. Esto ya lo vimos cuando hicimos los ensayos. Bueno, así como existe esto, también existe una proporcionalidad entre las tensiones tangenciales y los ángulos de deformación alfa. ¿Qué es esto? O sea, si yo tengo un cubo y le aplico tensiones tangenciales, estas tensiones tangenciales van a tender a que este cubito se deforme, pase de este rectángulo que está acá escrito en línea punteada en negro a
la posición roja. Entonces tengo una deformación angular acá, que la llamamos gamma. O sea, las tensiones tangenciales me originan deformaciones angulares. Si yo grafico el valor de las tensiones tangenciales y el angulito este, en función de que esto va aumentando, este ángulo también va aumentando, puedo construir una curva, que es esta, que es similar a esta, nada más que ahora en vez de tener sigma tengo tau y en vez de tener epsilon tengo gamma, y en un determinado rango de tensiones, de deformaciones, y para ciertos materiales, también se va a cumplir acá que va a aparecer una recta. Entonces, va a haber una proporcionalidad entre las tensiones tangenciales y las deformaciones angulares. Vendría a ser una ley de Cook extendida a las tensiones tangenciales. Nada más que ahora la constante de proporcionalidad no va a ser E, va a ser otra, que la vamos a llamar G. Y esa G, a su vez, la vamos a llamar módulo de elasticidad, igual que antes, pero en vez de longitudinal, ahora transversal. ¿Sí? G es el módulo de elasticidad transversal o de deslizamiento y es propio del material. O sea, cada material tiene su G. Como cada material tiene su E, cada material tiene su G. Las unidades de G son iguales que la de E, ¿no? Son fuerzas sobre unidades de superficie, kilogramos sobre centímetro cuadrado, toneladas sobre metro cuadrado, libras sobre pulgadas cuadradas, etc. O sea, las tensiones tangenciales producen deformaciones angulares gamma, como se indican en el dibujo, que es este dibujito que está acá abajo. Bueno. Como en el estado tensional tenemos tres tensiones tangenciales, ¿por qué tres tensiones tangenciales? En el estado tensional genérico. Eran estas tres que están acá. Que en las otras caras se repiten, pero en valor absoluto, pero en diferente dirección, porque el tau x igual al tau ix en valor absoluto. Por eso hablamos que son tres. Entonces, como en el estado tensional tenemos tres tensiones tangenciales, vamos a tener tres deformaciones angulares. Esas deformaciones angulares van a ser, o sea, sacándolo de acá de la ley esta de esta ecuación, que tau es igual a G por I, a G por gamma, la tensión tangencial es igual al módulo de elasticidad transversal por el ángulo, yo acá puedo despejar el ángulo, o sea que me queda tau dividido G igual al ángulo. Tau dividido G igual al ángulo, esa fórmula. Entonces acá tengo tau dividido G igual al ángulo, tau dividido G igual al ángulo, tau dividido G igual al ángulo. Como tengo tres tensiones tangenciales, tau xi, tau xz y tau zi, voy a tener entonces tres deformaciones angulares. Que a su vez, estas deformaciones angulares, la gamma xy va a ser igual a la gamma ix, la gamma xz igual a la gamma zx, la gamma, por eso son tres. Y después, y para terminar, estoy medio apurado, tengo miedo que se me corte vuelta, existe una relación que vincula el módulo de elasticidad longitudinal con el transversal. Y esa relación es esta ecuación que está acá, que G es igual a I sobre 2 por 1 más mu, donde mu es el coeficiente de Poisson. El coeficiente de Poisson era el que, que recién vimos acá arriba, que vinculaba la deformación específica transversal con la longitudinal. O sea que cuánto se comprime, cuánto se achica transversalmente cuando se estira o cuánto se agranda transversalmente cuando se comprime. Entonces existe una relación entre estos dos valores, entre E y G, dado por esta fórmula. O sea que, si yo estoy ensayando un material, lo someto, por ejemplo, a tracción, lo someto a tracción, hago esta curva que está acá, sigma igual, tensión normal en función de deformación específica, me da la curva, y al tener la curva tengo el ángulo, y si tengo el ángulo tengo E, o sea que hago este ensayo y obtengo E, para sacar E, en vez de hacer este segundo ensayo, puedo, con esta fórmula,
poner el valor de acá, 2, 1 y mu, tengo que conocer mu, que es el módulo de Poisson del material, y obtengo G. O al revés, teniendo G y teniendo mu, puedo obtener E. Entonces, esta es una relación que vincula E con G. Esto sale de una deducción que es bastante larga, me llevaría como 2 páginas acá hacer esta deducción entre G y E, que algunos años por ahí se la he hecho, pero este año, a esta hora no lo estoy poniendo porque para no llenar los tantos de formulerío y ¿cómo es? De desarrollo. Lo importante es que sepan que hay una relación entre los dos modos de elasticidad, el longitudinal y el transversal. El longitudinal tiene que ver con las deformaciones lineales y el transversal tiene que ver con deformaciones angulares, que son estas deformaciones gamma, ¿sí? Que vendría a ser esto que estamos acá dibujados en un plano. Pero esto, como imagínense que esto es una cara de un cubo. Si fuera un cubo en el espacio, como es este, estas tensiones van a hacer que todas las caras se muevan, se deformen, a raíz de que las tensiones hace que se deforme, se transformen en paralelepípedos estas caras, digamos. Estos rectángulos se transforman en paralelepípedos, entonces aparecen deformaciones angulares en todas las caras. Por eso, como tenemos 3 tensiones tangenciales, vamos a tener 3 deformaciones angulares. Que son estas 3 que están acá. Entonces, el concepto es, tengo tensiones tangenciales, tengo tensiones, deformaciones angulares. Tengo 3 tensiones tangenciales, tengo 3 deformaciones angulares. Las deformaciones longitudinales y angulares se relacionan, por un lado, con esta fórmula que relaciona los modos de elasticidad. Y por el otro lado tengo un coeficiente de Poisson que depende de cuánto se comprime o cuánto se estira en las deformaciones transversales y longitudinales. Bueno, y con esto terminamos esta unidad. Que parece por ahí media complicada porque hay cosas que son media genéricas, ¿sí? Pero lo que tiene que saber son los conceptos de esto. Así que bueno, a ver, preguntas que esto se cortó y por ahí nos perdimos el hilo. Pregunten lo que quieran preguntar. Hola, hola. ¿Nadie quiere preguntar nada? De parte no. Bueno, repasemos las preguntas que yo les puedo hacer en teoría de esto. Les puedo preguntar, por ejemplo, en un plano inclinado, ¿cuántas tensiones pueden aparecer? Pueden aparecer 2 tensiones, una normal y una tangencial en función del ángulo que esté analizando. Las tensiones tangenciales, ¿con qué ángulo adquieren su valor máximo? Y adquieren su valor máximo con 45 grados. Cuando está a 45 grados tengo la tensión máxima. Que sale de acá. Que la tensión máxima es igual a 1/2 de la tensión normal, cuando es 45 grados. Si corto con un plano a 90 grados, o sea, si corto así, ¿qué pasa? No aparecen ni tensiones normales ni tangenciales. Las dos ceros. Entonces se comporta como que tuviera una serie de hilos unidos entre sí que están aguantándome la fuerza P, pero que no hay interacción entre ellos. Por eso no aparecen tensiones ni tangenciales ni normales. ¿Qué otra pregunta les puedo hacer? ¿Qué son las tensiones recíprocas? ¿O qué es la ley de reciprocidad de las tensiones? La ley de reciprocidad de las tensiones me dice que las tensiones tangenciales en caras ortogonales entre sí, en el espacio, en un cubo, en cualquier lado, son iguales en valor absoluto. Por eso, tenemos esto así, que en realidad arrancamos con esto, que acá la llamamos tau prima y tau 2 prima, y de acá llego a la conclusión que tau prima es igual a tau 2 prima mediante esta ecuación del momento con respecto a un punto, que en este punto es el C, puedo hacerlo con respecto al punto al B, el A, el D, a cualquiera, y siempre me tiene que dar 0. O sea que me dice que esas tensiones, la tau prima y tau 2 prima,
son recíprocas y son iguales. Entonces, el estado tensional se reduce a esto, pero que tiene que tener una dirección. ¿Cuáles son las direcciones? Entonces, tienen que acercar las aristas, como sería este caso, o alejar de las aristas, como sería esto. No puede pasar esto que está acá abajo, porque si no, no hay equilibrio entre las fuerzas que son originadas por las tensiones. En el caso de que en vez de analizar tracción, analizamos compresión, vamos al caso de la probeta, que ¿qué sucede? Que puede romper la probeta, si es de hormigón, depende del material, así como a 45 grados, ¿por qué? Porque se producen las tensiones tangenciales máximas en esa dirección. Después, en un estado tensional genérico, o sea, significa que yo tengo un cuerpo en el espacio como es este, con una serie de fuerzas, y analizo un cubito ahí alrededor de un punto, en las caras del cubo me aparece un estado tensional que lo puedo generalizar, o sea, que es contemplar todos los casos, que se reducen a tensiones normales en las caras, que sería sigma X, sigma Y, sigma Z, y dos tensiones tangenciales cada una de las caras, que se encuentran en el arito se pueden alejar. Esto que estáis bien dibujando en estas tres caras que son las visibles del cubo, también se produce lo mismo en las otras caras que están ocultas acá, que me las tapa el dibujo, que estarían del otro lado. Entonces ahí también se produce, si acá tengo una sigma X, de esta cara de acá tendré otra sigma X en aquella dirección, si acá tengo una sigma Z, aquel lado tendré otra sigma Z en aquella dirección, si acá tengo una sigma Y, acá abajo tendré una sigma así, y acá también tendré tensiones sobre esta arista que van a tener direcciones diferentes a esta en las tablas. En definitiva, el estado tensional se compone de 3 tensiones normales y 3 tensiones tangenciales, que lo puedo escribir en forma matricial o en forma de un tensor que representa una matriz, que es la diagonal con las tensiones normales y las otras componentes con las tensiones tangenciales. Que en realidad, en valor absoluto, solamente 3, porque esta es igual a esta es igual a esta y esta es igual a esta. Eso me define un estado tensional en el espacio. Después vimos que hay una relación entre la deformación longitudinal y la deformación transversal. La longitudinal es lo que se estira debido a la longitud original, la transversal es lo que se acorta, la altura en este caso dividido la altura original. Y esa relación está dada por el coeficiente Poisson, que es un número que es propio del material que se obtiene en un ensayo y anda entre 0,25 y 0,35. Después, así como tengo la ley de Hooke para las tensiones normales, también tengo la ley de Hooke para las tensiones tangenciales, que me dice que la tensión tangencial es proporcional a la deformación que deformación ahora, angular. Antes era la tensión normal, era proporcional a la deformación específica longitudinal. Se construyen dos curvas mientras siempre y cuando se cumple esa proporcionalidad, que serían estas. Entonces la pendiente de esto me da, la tangente del ángulo me da en este caso E y en este caso me da G, porque acá estoy haciendo tau gamma versus sigma epsilon. Y después, esto acá estamos dibujando que son las deformaciones angulares. Entonces, como tengo tres tensiones tangenciales, tendré 3 tensiones angulares. Y después, ¿qué hay? ¿Hay relación entre el modo de elasticidad longitudinal y el transversal? Sí. Hay una ecuación que los vincula y a través del módulo de Poisson que aparece acá en esta ecuación. Es lo que tienen que saber de esta unidad como concepto. Y con esto terminamos. Perdón porque por las cortes, no sé qué pasó. ¿Cómo es? Reseté el módem, reseté la computadora, reseté todo y veo que se restituyó la señal por suerte. Bueno, entonces, ¿cómo seguimos? El martes que viene, ¿qué es? ¿Qué número es? ¿Tenemos el parcial del recuperatorio de prácticas el martes que viene? El 31. El 31 es el recuperatorio del primer parcial de práctica. ¿El martes que viene? El martes que viene. Bueno, entonces, la próxima clase tienen el recuperatorio del primer parcial de práctica. Y a la otra semana que les doy una semana, le tomo yo el recuperatorio del primer parcial de teoría. O sea, este miércoles, la semana que viene no, el otro ahí le tomo yo. Les doy una semana para entre un recuperatorio y el otro. ¿Está bien? Así habíamos quedado, ¿no? ¿Está Sí, correcto? Sí, profe. Bueno, ¿tienen todo agendado? Cualquier cosa pregunten, por donde sea. Bueno,
nos desconectamos, den el presente si tiene que ponerlo, no sé cómo es, y cortamos. Sí, pusieron la mayoría del presente. No sé si lo pusiste a grabar de vuelta, Matías. Sí, estoy grabando, sí. Se corte, lo grabo. Bueno, entonces, ¿qué tiene que poner el presente? ¿Tiene que poner Pusieron, presente la ya? mayoría Bueno, puso presente ya. esperemos que se vaya. Bueno, esperemos Bueno, que se profe, ponga el nos resto, vemos. que faltan 17 todavía. Bueno, buenas noches. Buenas noches, profe. Hasta Nos vemos. Buenas luego. noches, profe, nos vemos. Buenas noches, Buenas Buenas profe. noches. noches. Bueno, chau, chau. Profe, gracias. Chau, chau.